Bien, Isaías 40, 28. Sí, Isaías 40, verso 28. Dice: ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ningunas. ¿Sí? Los muchachos se fatigan y cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Como vemos, lo primero que plantea Isaías acá, él está profetizando, ¿no? Y él está hablando de, básicamente, de que Dios, ¿no?, el creador de los confines de la tierra, el creador de toda la creación visible que nosotros podemos ver. Y justamente Isaías menciona algo, ¿no? Y él dice: ¿no has sabido que es Jehová el Dios eterno, el cual creó los confines de la tierra? Y dice: no desfallece ni se fatiga con cansancio. ¿Sí? No desfallece ni se fatiga con cansancio. Entonces vemos de que una de las cualidades que Dios tiene es que no se cansa. Nosotros creemos que Dios es eterno, ¿sí? Nosotros creemos que Dios en su eternidad, aunque humanamente nos cuesta entender la eternidad, porque algo eterno es algo que no tiene un principio y tampoco tiene un final, ¿sí? Nos cuesta concebirlo con nuestra mente humana, ¿sí? Prácticamente es imposible entenderlo. Pero para Dios nada tiene un origen y nada tiene un fin. Por ende, la fuerza de Dios, la capacidad de justamente no desfallecer, no cansarse, ¿sí?, es una virtud que Dios tiene y que de alguna manera también nosotros necesitamos en nuestra vida para poder caminar y avanzar en el Evangelio, ¿no? Si nosotros no logramos tener esa capacidad que Dios tiene de no cansarse, ¿sí?, lo que va a pasar es que justamente nos vamos a empezar a cansar, nos vamos a empezar a frenar, y por eso normalmente, lamentablemente, pero sucede así en el Evangelio, ¿no?, la vida espiritual de las personas suele ser una onda que oscila. Por lo general todo suele oscilar, todo suele ir en ondas, ¿no? Pero es como que la idea, ¿no?, sería que la onda vaya ascendiendo siempre, ¿sí?, siempre ascendiendo, pero por lo general no vemos eso. En el Evangelio lo normal es ver una onda de vida espiritual que va y viene y siempre en el mismo lugar, ¿no? Avanzamos 2 pasos, retrocedemos 2, avanzamos 2, retrocedemos 2. ¿Por qué pasa eso? Bueno, justamente eso pasa porque de alguna manera no logramos tener esa capacidad que Dios tiene, la de no cansarnos y no desfallecer. Ahora, para no cansarnos nosotros, no ser víctimas de ese cansancio espiritual que sucede, y que muchas veces lo que pasa es que es un cansancio en nuestro interior, un cansancio mental, ¿sí?, que lo que hace inclusive también eso repercute en el cuerpo, claramente, ¿no? Si alguna vez han estado cansados mentalmente, lo habrán experimentado, de que el cansancio mental inclusive, yo hablo de un cansancio espiritual, pero hablando de un nivel de menos profundidad, un cansancio mental que es del alma, ¿sí?, repercute en el cuerpo grandemente, y nuestro cuerpo de alguna manera, es más, nos cansamos más, el cuerpo se cansa más por el cansancio mental que por el propio cansancio físico, ¿sí? Ahora, imagínense que estamos hablando de un cansancio espiritual que todavía es mucho más profundo, ¿sí? Entonces, la idea es que nosotros no nos cansemos. Para no cansarnos y tener esa capacidad de Dios, lo que nosotros justamente necesitamos son las fuerzas que Dios nos entrega, ¿sí? Y esa fuerza que Dios nos entrega, justamente por eso en el verso Isaías 40, 28, y ahora vamos a ver el verso 29, dice Isaías: Él da esfuerzo al cansado, ¿no?, y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Ahora, fíjense, Dios multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Escuchen, todo número en nuestra matemática aquí en la Tierra, todo número multiplicado por 0 da 0, ¿sí? Todo número multiplicado por 0 da 0. Ahora, dice la Biblia de que Dios multiplica las fuerzas al que de fuerzas tiene 0. ¿Se entiende? O sea que entonces, la fuerza que Dios va a entregarnos es una fuerza que de alguna manera no aplica a las leyes de esta tierra. Es una fuerza de carácter sobrenatural. Por eso justamente Dios puede hacer multiplicar de la nada. ¿Cómo es posible que Dios multiplique de la nada? Bueno, porque justamente es una fuerza que no aplica a las leyes de esta tierra, a las matemáticas de esta tierra, y que de alguna manera es una fuerza espiritual que nosotros necesitamos, que Dios nos va a entregar, y es una fuerza
que justamente por ser sobrenatural logra de alguna manera en nuestra vida lo que para nosotros humanamente hablando es imposible, ¿no? ¿Qué es eso que para nosotros humanamente hablando es imposible? Bueno, es justamente caminar y permanecer en el llamado y en el propósito que Dios tiene con nuestras vidas, ¿sí? Para nosotros es muy difícil hacerlo, pero para Dios justamente lo que para nosotros es imposible, para Él no, ¿eh? Entonces, vemos de que necesitamos esa fuerza que Dios solamente nos puede entregar, ¿sí? Y saben que justamente no el cansancio viene básicamente como consecuencia, ¿sí? El cansancio viene como consecuencia de justamente no descansar, ¿sí? De no descansar. Algo que nosotros necesitamos aprender a hacer en Dios es descansar, ¿sí? Necesitamos aprender a descansar en Dios. Ese descanso que nosotros tenemos que tener gracias al Espíritu Santo, justamente en ese descanso es que Dios nos entrega esta fuerza sobrenatural. Pero yo quiero mostrarles por la Biblia algunos personajes, vamos a verlo rápido, algunos personajes que por haberse cansado hicieron cosas que no tenían que hacer. Y eso es algo que nos va a pasar a nosotros. O sea, si nosotros también nos cansamos, lo que va a pasar es que de alguna manera también, sí, también vamos a terminar siendo víctimas de lo que ellos fueron víctimas, ¿no? Génesis capítulo 25 en el verso 30, miren, les aviso por las dudas porque acá en TikTok lo veo que se está tildando un poco. Cualquier cosa entran a la transmisión de YouTube que se ve bien, ¿eh? Les aviso por las dudas porque ya veo que está jodiendo el internet. Génesis 25, verso 30. Dijo a Jacob, te ruego, está hablando de Esaú, ¿no? Dice, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, porque estoy muy cansado, ¿sí? Porque estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día, y él le juró y le vendió a Jacob la primogenitura. ¿Qué es lo que le pasa a Esaú? Esaú dice que él estaba muy cansado, ¿sí? Muy cansado. Ahora, por Esaú estar cansado, hace algo que en realidad no tendría que haber hecho. Y es que Esaú, por estar cansado, prioriza, ¿sí? Esaú prioriza cosas que no tenía que priorizar y menosprecia cosas que en realidad tendría que haber valorado. Entonces, frente al cansancio, lo que Esaú hace es que menosprecia la primogenitura que él tenía y de alguna manera prioriza el deseo terrenal de llenar su vientre que él tenía. Cuando hablamos de llenar nuestro vientre, estamos hablando de llenar nuestros propios deseos humanos. El hambre, terrenalmente hablando, es un deseo humano. Y Esaú, por saciar un deseo humano, menosprecia algo que Dios le había confiado y le había entregado. Entonces vemos de que de alguna manera lo que pasa cuando nosotros nos cansamos es que empezamos a dejar de darle valor a cosas que realmente son importantes, que es el propósito de Dios en nuestras vidas, y empezamos a priorizar saciar nuestros propios deseos humanos. Y eso es un problema. Porque justamente entonces lo que sucede es que cuando yo me canso, cuando vos te cansás por no descansar en Dios y por no tener la fuerza que el Espíritu Santo sobrenatural puede darte, ¿sí? Empezamos a menospreciar el propósito de Dios y empezamos a priorizar llenar mis deseos, llenar mi voluntad, llenar lo que a mí me gusta, hacer lo que yo quiero y no el plan que Dios tenía conmigo. ¿Se entiende? Entonces, eso es algo que no puede pasarnos. Por eso si nosotros nos cansamos, vamos a empezar a menospreciar la palabra de Dios, vamos a empezar a menospreciar la oración, vamos a empezar a menospreciar el congregarnos, vamos a empezar a menospreciar la gracia que Dios nos ha dado, el propósito de Dios con nuestra vida, vamos a empezar a menospreciar cosas que realmente son valiosas, que justamente cuando nos cansamos espiritualmente hablando, las empezamos a quitar valor. ¿Sí? Y eso es algo que no nos puede pasar. Por eso justamente lo que le pasa a Esaú, ¿no? Es que él pierde esa primogenitura. Ustedes saben que cada vez que Dios se presentaba a alguien, él le decía, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Sí? Y más allá de que obviamente en algún momento Esaú
le iba a tener que dar la primogenitura a Jacob, ¿sí? Porque Jacob ya desde niño está la profecía de que el mayor iba a servir al menor. Pero de igual manera, la primogenitura la tenía Esaú. Quiere decir que cuando Dios decía, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, en realidad ahí tendría que aparecer Esaú. O sea, en realidad Dios tendría que haber dicho, yo soy el Dios de Isaac, de Abraham, de Isaac y de Esaú, el primogénito. Pero por estar cansado y cometer un error, pierde esa primogenitura y ahora en vez de aparecer Esaú, en la escena aparece Jacob. Entonces vemos de que por no haber descansado en Dios y buscar la fuerza de Dios, de alguna manera vemos de que Esaú pierde, ¿no? Pierde esa primogenitura por el cansancio espiritual justamente que él tiene. Miren, Salmos, vamos rápido, Salmos capítulo, otro ejemplo, Salmos capítulo 69, en el verso 1, Salmos 69. Dice, sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de agua y la corriente me ha negado. Dice, cansado, sí, cansado estoy de llamar, ¿no? Fíjense cómo estaba David. Cansado estoy de llamar. Mi garganta se ha enronquecido. Han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Ahora, ¿de qué se cansa David? Se cansa de orar, de llamar a Dios, ¿no? Se cansa no, en realidad no es que solamente él se cansa de clamar a Dios, sino que él dice, mis ojos han desfallecido, mis ojos se cansaron de esperar a que Dios me responda. Y algo que pasa cuando nos cansamos espiritualmente es que justamente dejamos de confiar en Dios, dejamos de tener esa esperanza en Dios. Y justamente lo que sucede es que oraciones por cosas que hemos hecho, no hemos cesado de orar. Y posiblemente es por eso que no las hemos visto con nuestros ojos. Porque hemos frenado en la oración, porque nos hemos detenido. Ahora, David, él explica algo. David tenía un conflicto emocional. Él dice, las aguas han entrado hasta el alma. O sea, él dice, mi alma, mis emociones me han desbordado, mis emociones me han superado, me han ahogado, ¿no? Estoy ahogado en mi alma, siento asfixia en mi alma, en mi situación emocional. Y por estar mal emocionalmente al hombre lo lleva a cansarse de orar y de clamar. Algo que no nos puede pasar es cansarnos de orar a Dios, de confiar en Él, de saber que la respuesta tarde o temprano, pero al momento justo de Dios, llega para nuestras vidas, ¿no? Por eso necesitamos permanecer en esa oración. Por lo que hemos visto en el libro de Daniel en el capítulo 10, eso ya lo hemos hablado también acá, hemos visto que cuando el ángel Gabriel se le presenta a Daniel, ¿sí? Él le dice, Daniel, desde el primer día que empezaste a orar, la respuesta fue enviada. Pero muestra la Biblia que el ángel Gabriel tardó 21 días en llegar, ¿sí? 21 días en llegar tardó. Ahora, ¿por qué tardó 21 días en llegar? El ángel Gabriel lo explica, dice que el príncipe de Persia se le opuso en los cielos, ¿sí? Sin embargo, la respuesta para Daniel fue enviada desde el día 1, ¿sí? Desde el día 1. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando nosotros oramos hay un mundo espiritual que se empieza a mover y la respuesta a nuestra oración puede ser que ya haya sido enviada, lo que pasa es que está en camino. ¿Y qué es lo que yo y vos necesitamos hacer para que esa respuesta llegue? Bueno, permanecer en la oración. Por eso es posiblemente muchas de las cosas que hemos pedido y que hemos frenado de pedirlas y no las hemos visto cumplidas, posiblemente Dios ya la haya respondido. Pero lo que pasa es que no la hemos visto porque la respuesta todavía no ha llegado, porque estaba en viaje, estaba en camino, y nosotros al frenarnos de orar, al frenar y dejar de orar y que nos pase como David, ese cansancio que me he cansado de llamarte, me he cansado de buscarte, lo que pasa es que esa respuesta se frena, ¿se entiende? Se frena. Y es por eso posiblemente que no hemos podido ver con nuestros ojos lo que le hemos pedido a Dios. Y saben que es importante permanecer en la oración, porque hay muchas cosas que Dios nos quiere responder, que nosotros muchas respuestas de Dios las necesitamos
a tiempo en nuestra vida. A lo mejor la respuesta de Dios viene para anunciarme cosas o prepararme para cosas que más adelante me van a suceder y yo voy a estar preparado por la palabra que Dios me ha hablado, por la respuesta que ha llegado a mi vida. Pero si yo frené de orar y en esa respuesta que Dios venía a mi vida, había algo que me preparaba para el futuro, para lo que me iba a acontecer mañana, y yo llego a ese tiempo donde me acontece eso, y yo no recibí esa respuesta a Dios que posiblemente me preparaba para ese tiempo, ese momento me va a chocar muy fuerte a mi vida. Es por eso es importante permanecer en la oración, porque justamente lo que hace es que podemos recibir a tiempo la respuesta que Dios ha enviado a nuestra vida. Por eso posiblemente estás orando por cosas que ya Dios las ha respondido. Nada más que la respuesta está en camino y, y puede ser que esa respuesta esté teniendo posición en los cielos. Y la forma de que llegue es que yo y vos permanezcamos en la oración. Permanecer en la oración. Jesús lo hablaba mucho. Permanezcan, ¿sí? Permanecer en la oración de Dios. Entonces, punto número 1. Vemos de que Saúl se cansó y priorizó cosas que no tenía que priorizar y menospreció cosas que en realidad tenía que darle valor, por no tener las fuerzas sobrenaturales que el Espíritu Santo nos da. Segundo, vemos a un David que se cansa de orar y no ve la respuesta de Dios en su vida. Tercero, Juan capítulo 4. Miren, a ver si era acá, sí. Juan capítulo 4, el Evangelio de Juan. En el capítulo 4, en el verso 6, dice, y estaba allí junto al pozo de Jacob. Entonces Jesús, sí, estamos hablando de Jesús, dice, cansado del camino, ¿sí? Se sentó así junto al pozo, era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Jesús le dijo, dame de beber. Bueno, si ustedes lo continúan leyendo, está la mujer samaritana, ¿no? Jesús, cansado del camino, Jesús se cansa. Y lo que él hace es que se detiene, ¿no? Se sienta. Pero en ese cansancio aparece una mujer que estaba necesitada. Y frente a la necesidad de una persona, Jesús, a pesar de que estuvo cansado, si ustedes leen la historia, él se pone a predicarle a la mujer, le entrega una palabra profética a la mujer, la mujer cree en Jesús, va a buscar la familia, vuelve con toda la familia, ¿sí? Y Jesús le predica a toda la familia. Sin embargo, en todo ese contexto, Jesús estaba cansado. ¿Qué es lo que vemos? Que a Jesús el cansancio no le afectó en sus obras. Y eso es lo que tiene que pasar en nosotros. Que no es que nunca nos vamos a cansar, no es que nunca vamos a tener ese cansancio, a sentir ese momento duro en nuestra vida. Pero lo que no puede pasar es que ese cansancio me repercuta en mis obras y que por ende yo por cansancio en mi espíritu, en mi alma, no avance hacia el propósito de Dios. ¿Se entiende? Que lo que Jesús lo que hace es logra canalizar ese cansancio y logra, a pesar de ese cansancio que él tenía, avanzar más allá y seguir avanzando hacia el propósito de Dios. Entonces muchas veces nos vamos a encontrar cansados, muchas veces vamos a estar en situaciones donde le vamos a decir, Dios, no aguanto más esta situación, estoy cansado de durante todo este tiempo aguantar esta situación. Pero a pesar de yo experimentar ese cansancio en mi interior, lo que yo tengo que hacer como un hombre, como una mujer espiritual, necesito lograr canalizar eso, lograr entregárselo a Dios y recibir esa fuerza que el Espíritu Santo me da, esa fuerza que se multiplica por 0, esa fuerza que es sobrenatural, que esa fuerza que el Espíritu Santo nos da hace que en situaciones donde otros se han frenado nosotros permanecemos, que en situaciones donde otros fracasan nosotros avanzamos en Dios, situaciones donde muchos pierden la cabeza, donde muchos caen posiblemente en depresión, donde muchos, hasta personas que han tomado decisiones en su vida que no tienen vuelta atrás, personas que por problemas han tomado la decisión de inclusive de irse de esta tierra. Sin embargo, nosotros tenemos que tener la capacidad del Espíritu Santo, esa fuerza que Dios nos da para permanecer firme en los momentos difíciles.
¿sí? Jesús, frente al cansancio, sigue predicando y sigue priorizando el propósito de Dios por encima inclusive de lo que él sentía por dentro. Wow, eso es impresionante, ¿no? Priorizar el propósito de Dios por encima de mi situación emocional. Eso, eso es una fuerza sobrenatural total. O sea, y el que diga lo contrario, eh, porque que yo esté mal emocionalmente y sin embargo ve a alguien necesitado y sin embargo yo me enfoque y voy y le predico y le hablo y le enseño y le digo, eso es extraordinario. Que yo esté mal emocionalmente y siga priorizando el propósito de Dios. Eso demuestra en nosotros una fuerza sobrenatural sin dudas. Una fuerza tan sobrenatural que nos hace ir en contra de nuestras propias emociones. ¿Se entiende? Pero solamente eso lo puede lograr el Espíritu Santo, no lo puede hacer otra persona. Yo necesito encontrar esa intimidad con el Espíritu Santo, necesito orar todos los días de mi vida, necesito buscarlo en la intimidad para recibir esa fuerza sobrenatural que Dios quiere darnos, ¿no? Por eso, miren, ya estamos terminando, ¿eh? Isaías capítulo 40, que ese es el primer pasaje que leímos, el que tomé como base. Isaías capítulo 40, el mismo que vimos hoy, en el verso 28, pero quiero mostrarle un detalle ahí. Isaías 40, 28. Dice, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. ¿Sí? Cuando nosotros leemos esto pareciera de que ahí hay algo fuera de contexto, ¿no? Cuando dice su entendimiento no hay quien lo alcance, pareciera que está fuera de contexto. Como que no encaja con lo que viene hablando de que Dios no se cansa, que Dios no desfallece y dice su entendimiento no hay quien lo alcance. Pero pareciera que no tiene nada que ver, pero en realidad tiene todo que ver. Porque lo que podemos analizar es que lo que de alguna manera comprendemos por la Biblia, ahora se lo muestro en Proverbios, es que el entendimiento en mi vida me hace fuerte, ¿sí? El entendimiento, cuanto más entendimiento de Dios yo tengo en mi vida, más fuerte espiritualmente me vuelvo. Por eso dice la Biblia en Oseas, mi pueblo ha sido destruido y mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. ¿Sí? El conocimiento nos vuelve fuertes, el entendimiento de Dios nos vuelve fuerte. Y eso está en Proverbios 21-22. Miren, Proverbios 21-22, para que vean que no es mío, para que vean que es lo que muestra la Biblia. Dice, tomó el sabio la ciudad, Proverbios 21-22. Tomó el sabio la ciudad de los fuertes, ¿sí? Y derribó la fuerza en que ella confiaba. ¿Quién tomó la ciudad de los fuertes? El sabio, ¿sí? El sabio. Entonces, ¿qué es la sabiduría? Es mayor que la fuerza humana, claramente hablando acá, ¿no? Entonces vemos de que la sabiduría me vuelve fuerte. La sabiduría me convierte en un hombre fuerte. Cuanto más sabiduría de Dios, cuanto más entendimiento de Dios, cuanto más conocimiento de Dios, más fuerza del Espíritu hay en mí. Más fuerza sobrenatural de Dios hay en mí. ¿Por qué? Porque justamente yo necesito fuerza para librar batallas. Batallas que se libran aquí adentro. La guerra espiritual está acá. En tus pensamientos, en tu mente. Tu mente es el campo de batalla donde se da esa guerra espiritual. Y es donde necesitas esa fuerza que el Espíritu Santo puede darte. La necesitas acá, en tu mente. Pero la forma de recibir esa fuerza en mi mente es darle sabiduría de Dios, es darle conocimiento de Dios, es darle entendimiento de Dios. Es por eso que nosotros necesitamos ser personas sabias, ¿sí? Personas sabias. Porque la sabiduría me hace actuar con cordura, porque la sabiduría me hace actuar de la manera que Dios quiere que yo actúe. La sabiduría de Dios hace que yo camine conforme a la voluntad de Dios y me vuelva un hombre fuerte para lograr vencer mi mente, mis pensamientos, esos pensamientos que vienen y que me detienen y me frenan. Porque si alguien se cansa y se frena, ¿vieron cuando alguien dice,
me cansé. Vieron que hay gente, alguna vez seguramente les ha pasado a ustedes también, ¿no? En distintas situaciones uno dice, basta, hasta acá llegué, me cansé. Eso es una decisión. Cuando alguien dice eso, está tomando una decisión. ¿Y eso dónde se produjo? En la mente. Entonces, cuando alguien se cansa, cuando alguien se frena, cuando alguien decide retroceder, todo eso sucede en la mente. ¿Sí? En la mente. Por eso la fuerza del Espíritu Santo, ¿a dónde va a aplicarse? En mi mente. ¿Para qué? Para vencer a esos pensamientos que vienen a frenarme. ¿Se entiende? Para vencer esos pensamientos que vienen a detenerme. Por eso necesitamos esa sabiduría de Dios. ¿Saben cuándo se ejecuta la guerra? Ahí. Cuando estoy pasando momentos difíciles y vienen esos pensamientos y me dicen, ¿hasta cuándo vas a seguir con esto? ¿No? Algo similar a lo que le pasó a Jesús, que Satanás le decía, si sos hijo de Dios, tira esta piedra que se convierta en pan. O sea, ¿cómo vas a estar pasando hambre, sed acá en el desierto si sos un hijo de Dios? ¿Cómo puede ser que estés viviendo esa vida? ¿Cómo puede ser que estés pasando por lo que estás pasando si se supone que vos sos un hijo de Dios? Bueno, es que justamente ahí hay una guerra en mi mente y yo necesito la sabiduría de Dios, esa fuerza del Espíritu Santo para empezar a actuar como Dios quiere que lo haga y no como yo quiero. Vencer ahí en mis pensamientos. ¿Me pongo a orar o no me pongo a orar? En ese momento hay una guerra. En tu mente hay una guerra de dos pensamientos, uno del espíritu y uno de tu carne. Y va a vencer el que vos hayas fortalecido más. ¿Me pongo a leer la Biblia o no me pongo a leer la Biblia? ¿Me congrego o no me congrego? ¿Hago las cosas bien o no las hago bien? Está todo acá. ¿Se entiende? Entonces por eso yo necesito, y vos necesitas, esa fuerza del espíritu que de alguna manera viene justamente a darte, a fortalecernos en nuestra mentalidad, en nuestros pensamientos. Por último, y termino, para cerrar la idea, Joel capítulo 3, un pasaje conocido, pero quiero mostrarles algo ahí. Joel capítulo 3, en el verso 9. Joel capítulo 3, en el verso 9. Miren, ¿sí? Dice, proclamad entre las naciones, proclamad guerra. Despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra. Dice, forjen espadas de los asadones, lanzas de las hoces. Hay mucho ahí para hablar. Dice, diga el débil, fuerte soy. Juntaos y venid, naciones todas alrededor, y congréguense. Haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes, ¿sí? A tus fuertes. Entonces vemos de que menciona algo ahí. Y dice, diga el débil, fuerte soy. ¿Sí? Diga el débil, fuerte soy. Primeramente, me llama la atención cuando dice, despierten a los valientes. ¿Sí? Sabes que adentro nuestro hay un valiente. Hay una persona valiente ahí. Que simplemente necesita ser despertada. Despertada justamente por el Espíritu Santo, ¿no? Cuando Isaías dice, despiértate tú que duermes y te alumbrará, ¿no? Lo que vemos es que hay que despertar a ese valiente que está en mi interior. Pero ¿cómo o cuándo lo voy a despertar? Bueno, justamente, ¿saben cuándo se despierta ese valiente? Cuando nos sentimos débiles. Y hay una forma de despertarlo cuando yo me siento débil. Y ahí dice, diga el débil, fuerte soy. ¿Sí? Saben que cuanto más vulnerables nos sentimos, cuanto más débiles nos sentimos, lo que nosotros necesitamos es utilizar algo muy fuerte en nuestra vida que son las palabras, ¿sí? Nuestras palabras. Pero lo que está hablando ahí es que el débil tiene que empezar a declarar que es fuerte, aunque se sienta débil, ¿sí? Aunque se sienta débil, tiene que declarar que es fuerte. Porque aunque yo me sienta débil, humanamente hablando, yo tengo que declarar que soy fuerte porque no es con mi fuerza, es con la fuerza sobrenatural del Espíritu Santo. Es con esa misma fuerza que leíamos recién que dice que Dios la multiplica y Dios la multiplica por cero. O sea, esa fuerza sobrenatural que no aplica a las matemáticas de esta tierra. Esa fuerza es la que Dios quiere darnos justamente para que en los momentos difíciles nosotros cambiemos nuestras palabras.
Pero cambiar nuestras palabras implica cambiar nuestra mente, ¿sí? Cambiar nuestras palabras implica cambiar nuestra mentalidad. Entonces el apóstol Pablo decía cosas como, por ejemplo, alégrense cuando estén en diversas pruebas y tribulaciones. Alégrense cuando la estén pasando mal. Pablo decía eso. Cuando estén pasando momentos difíciles, alegraos. ¿Cómo? ¿Cómo alegrarme por un momento difícil? Bueno, justamente en un momento de debilidad. Entender que justamente muchas veces los momentos difíciles los necesitamos. Son necesarios los momentos difíciles en nuestra vida. Necesitas pasar por momentos difíciles. Necesitas. Y escuchá esa palabra, ¿eh? Necesitas pasar por momentos difíciles. Para Dios era muy simple. Dios agarraba al pueblo de Israel en Egipto. Dios lo agarraba así, lo elevaba por los aires. Porque para Dios era posible, ¿eh? Lo hacía cruzar todo el desierto. A todas las naciones que estaban ahí en la tierra de Canaán, Dios ponía su mano, las corría todas, las sacaba todas, soplaba nomás y salían todas, le hacía las ciudades y los metía ahí adentro al pueblo de Israel. Así, 2 segundos, Dios lo podía hacer. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué los llevó por el desierto, con el frío, con el calor? Pasaron hambre, pasaron sed. Tenían que cruzar el Jordán, fueron perseguidos por los egipcios, tenían que conquistar la tierra, no solo que la tierra, no es que iban y la habitaban a la tierra, no, la tierra que ellos iban a ir a vivir estaba habitada. Y encima dice la Biblia por gigantes también inclusive. O sea, por qué Dios lo saca del desierto? Le hace cruzar el mar rojo, la desesperación de ser perseguido por los egipcios atrás, entrar al desierto, pasar calor, pasar el frío, pasaron hambre. ¿Por qué todo eso? Bueno, es porque justamente el pueblo de Israel era una nación que eran esclavos, ¿sí? Imagínense que 400 años de esclavitud, piensen, 400 años de esclavitud, 400. Por ejemplo, Argentina tiene, si yo no saco mal la cuenta, son 210 años. ¿Sí? Argentina, 210 años. En 210 años ya tenemos una cultura establecida. Tenemos un sistema de pensamiento establecido como nación. Y hay cosas que nos caracterizan. Ahora, imagínense 400 años. Si en 200 años se puede establecer una cultura, imagínense en 400. Para el pueblo de Israel era normal ser esclavos. Era normal. ¿Vieron como para nosotros es normal la inflación? Para nosotros la inflación es normal. Allá en Europa se están llorando porque tienen 5% de inflación anual. Para nosotros es un logro si es un 5% mensual. Estamos acostumbrados. Es cultural para nosotros. No nos asusta que haya tanta inflación. Porque ya es parte nuestra. Es lamentable, pero así. Les pongo ese ejemplo para que se entienda. Ahora, para el pueblo de Israel, ser azotados era normal. Ser golpeados, ser esclavos, trabajar de sol a sol, para ellos era totalmente normal. ¿Qué es lo que Dios tenía que hacer? Bueno, Dios tenía que transformarle la mente. Dios tenía que cambiar esa mentalidad. ¿Cómo la iba a cambiar? Acariciándoles el costado, ¿no? Acariciándoles la espalda, diciéndole, bueno, va a estar todo bien. No. Había que pasar por momentos difíciles, ¿sí? Había que pasar por momentos duros. Y eso, por eso justamente es importante que nosotros entendamos que necesitamos pasar por momentos difíciles, porque me vuelven más fuertes. Los momentos difíciles nos transforman, pero siempre y cuando estemos de la mano de Dios, porque momentos difíciles sin Dios posiblemente nos hundan, ¿sí? Momentos duros sin Dios posiblemente nos hundan, pero los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Justamente por eso es necesario recibir esa fuerza del Espíritu, esa fuerza sobrenatural que me hace permanecer cuando otros frenan, cuando otros dejan, cuando otros se han quedado, vos y yo permanecemos firmes, ¿sí? Así que podamos pedirle al Espíritu Santo que logre trabajar nuestra mente, nuestros pensamientos y darnos una mentalidad que entiende que hay muchas cosas que son necesarias para nuestro crecimiento, para nuestro propósito, y que el Espíritu Santo siempre va a estar ahí para fortalecernos. No importa lo que esté pasando.
Él siempre va a estar con nosotros. Y justamente si yo logro ser fuerte aquí adentro, es acá adentro donde hay que ser fuertes, acá. Si yo logro ser fuerte aquí adentro, los problemas que hay por fuera van a seguir estando. Pero yo aquí adentro estoy distinto. Y eso es lo que tiene que pasar. No hay que huir de los problemas, hay que hacerle frente, hay que parársele al frente. ¿Y cómo nos paramos al frente? Justamente no evadiéndolo, sino enfrentando las situaciones, pero justamente de la mano de Dios, ¿no? No con nuestra propia fuerza. Así que, muy resumidamente, esa es la palabra que les quería compartir, que compartí el sábado en mi congregación y que a partir de ahora los martes lo vamos a hacer de esta manera, ¿sí? Así que nada, espero haberlos bendecido. La verdad